traemos algunas propuestas para una de las grandes reformas pendientes en España. España está viviendo un momento político en el que las reformas son necesarias y en el que la búsqueda de los consensos para llevar a cabo esas reformas se presenta como necesario. Y una de las grandes tareas pendientes es la reforma de nuestro sistema electoral. Como una tarea de actualización democrática y como una tarea de refuerzo de nuestra democracia frente a un sistema electoral que tiene numerosas imperfecciones. Nosotros sabemos que para reformar el sistema electoral hacen falta acuerdos con otras formaciones políticas y estamos dispuestos a buscar esos acuerdos. Mañana la portavoz de nuestro grupo, Irene Montero, se va a reunir con el portavoz de Ciudadanos, con Juan Carlos Girauta. Tenemos muchísimas diferencias con Ciudadanos, como todo el mundo se puede imaginar, pero pensamos que en una cuestión como esta, el interés de nuestro país y la posibilidad de mejorar la democracia en nuestro país requiere que nos podamos sentar con los que piensan diferente. He pedido a Irene Montero que se ponga en contacto también con los portavoces de otras formaciones políticas, del Partido Socialista, incluso del Partido Popular, porque nos parece que la reforma electoral es un elemento transversal en nuestro país. Transversal a gente que tiene ideas diferentes y que, sin embargo, comparte que nuestro país necesita un sistema electoral que refleje mejor la voluntad del país, que se acerque más a la voluntad real de los ciudadanos españoles. Uno de los grandes defectos que señalaba el vídeo y en el que me quiero detener de nuestro sistema electoral y que los ciudadanos han denunciado en repetidas ocasiones es que daría la impresión de que el voto de los españoles no vale igual en función del partido al que voten, que si votan a unos partidos, digamos, su voto vale más que si votan a otros. Nosotros pensamos que esto se puede solucionar y se puede solucionar además de una manera pragmática que no implique una reforma de la Constitución y que permita consenso y acuerdo entre las diferentes formaciones políticas. La Constitución del 78 establece la provincia. Sería muy cuestionable que la provincia tuviera que ser la circunscripción en un sistema electoral que es predefinido por la Constitución como proporcional. Pero si lo define la Constitución, nosotros entendemos que hay que aceptar que tiene que ser la provincia. Y en nuestra propuesta planteamos además que el reparto de escaños por cada provincia no cambie, que sean exactamente el mismo número de escaños que se reparten en cada provincia. Lo único que proponemos reformar es simplemente la fórmula, porque la fórmula Saint-Laguet tiene resultados que se aproximan más a la voluntad de los ciudadanos. ¿Por qué los votos de Ciudadanos en muchas provincias se pierden? Y eso no es democrático. No es democrático que ciudadanos de muchas provincias de nuestro país elijan opciones políticas que obtienen un resultado electoral porcentualmente alto y que esos diputados y diputadas elegidos, que deberían ser elegidos por su circunscripción, no lo sean porque hay una fórmula que no responde al imperativo democrático, que no responde a lo que está pidiendo la Constitución. Pensamos que la fórmula Saint-Laguet, que no tiene grandes implicaciones ni grandes cambios en la manera en la que funciona el sistema electoral, puede ser un punto de consenso razonable para que tengamos un Congreso de los Diputados cuya componente se parezca más a España, se parezca más a lo que quieren los españoles. Pensamos que un acuerdo sobre esta cuestión dignificaría enormemente nuestro Parlamento y serviría de alguna forma para satisfacer una aspiración inmensamente mayoritaria en la ciudadanía española. En el Congreso tenemos una subcomisión en la que se trabaja la reforma electoral. Nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de haber sido los impulsores de esa comisión y queremos que estas propuestas sirvan para dinamizar esa comisión. Queremos que sean propuestas que discuta la ciudadanía e inevitablemente cuando sean propuestas que discuta la ciudadanía eso va a favorecer que en esa subcomisión parlamentaria pueda haber un debate sobre propuestas concretas que tienen que materializarse en esta legislatura.
Hay otros defectos de nuestro sistema electoral en los que yo no me voy a detener y sobre los que se van a extender las compañeras y compañeros que hoy me acompañan. El problema de la igualdad de hombres y mujeres. Nunca más un Congreso de los Diputados en España en el que haya más hombres que mujeres. España tiene que ser un ejemplo internacional también en esto, y es posible legislar en este sentido para que nunca más haya un Parlamento en el que las mujeres en España estén infrarrepresentadas. La cuestión del voto rogado, sobre la que se extenderán algunos compañeros, también es absolutamente vergonzosa. Sería perfectamente viable establecer mecanismos que faciliten que los compatriotas que se han tenido que marchar de España puedan ejercer un derecho tan importante como el derecho al voto. Es vergonzoso que en este país a los ciudadanos les lleguen cartas de algunos partidos y de otros no, cuando esto se podría solucionar perfectamente con un mailing colectivo que no hiciera depender de la financiación de cada partido si te llega la carta o no te llega la carta. ¿No sería más sensato que llegara un solo sobre con todas las opciones electorales? Vamos a plantear también algo que debería ser una obligación democrática, los debates. Yo hice una campaña electoral en la que no pude debatir con Rajoy. Eso es un fraude democrático. Que Rajoy enviara a Soraya Sáez de Santamaría a debatir en un debate sobre candidatos. Eso no se puede consentir. Hay que legislar que todo aquel que quiera ser presidente o presidenta del gobierno tenga la obligación de acudir a debates, y uno al menos tendrá que ser en la televisión pública. Y a nosotros nos parece además que las reglas de esos debates no las tienen que pactar los partidos políticos, las tienen que establecer los periodistas, y las candidatas y los candidatos tienen que someterse a esas reglas. Tenemos otras propuestas que aluden a la edad. Pues a lo mejor si en un país puedes trabajar con 16 años, podría tener sentido que te dejaran votar con 16 años. O si tienes responsabilidad penal con 16 años, podría tener sentido que te dejaran votar con 16 años. No me extiendo más. Mis compañeros y compañeras desarrollarán algunas de estas propuestas. Quiero insistir en nuestra voluntad de diálogo. En una cuestión como esta no debería haber condiciones para la división. Creo que los ciudadanos en España nos están pidiendo acuerdos, y creo que sería una buena noticia para nuestro país que una de las grandes reivindicaciones, no solo del 15M, sino del conjunto de la sociedad española, se pudiera transformar en una reforma del sistema electoral que permitiera que el próximo Congreso de los Diputados en España sea un Congreso de los Diputados con muchas más mujeres y que se parezca mucho más a la voluntad de las españolas y los españoles. Buenas tardes. Decía Pablo antes en la introducción que esta era seguramente una de las grandes transformaciones pendientes desde hace mucho tiempo y que deberían hacer que esta legislatura no fuera una legislatura en balde. Recordarán ustedes que todo el año 2016 se generalizó en España la sensación, que se repetía permanentemente, de que teníamos el país parado, bloqueado porque no había gobierno. Hoy tenemos un señor que habita la Moncloa, pero estamos muy lejos de tener un gobierno. No hay obra de gobierno, y podríamos decir casi que quienes ocupan el lugar del gobierno lo ocupan con dos objetivos: el de desmoralizar a la población española y contarle que no hay ninguna alternativa, y por otro lado el de salvaguardarse en gran medida de la actuación de la justicia. Eso tiene un riesgo profundo para la salud de nuestra democracia, que es que las instituciones sean transformadas en trincheras. Hoy, y es un detalle tonto pero que me parece significativo, alguien desde la cuenta del Ministerio de Educación y Ciencia respondía, tuiteando una intervención del ministro en la sesión de control, respondiendo a nuestra portavoz adjunta, Ione Belarra, y respondía como si respondía desde la cuenta del Partido Popular. Podría haber sido un fallo, pero eso revela que hay alguien, a lo mejor solo es un señor, pero puede que sea una conducta generalizada, que tiene severas confusiones entre lo que es el partido y lo que son las instituciones. Si esto fuera así, la situación de bloqueo, de que el gobierno no tenga obra de gobierno, amenazaría el conjunto de nuestra institucionalidad. Y uno de los pilares fundamentales es tener reglas de juego justas, reglas de juego iguales para todos. Nuestros compañeros en la región de Murcia o en Canarias ya están impulsando en diferentes parlamentos el cambio de sus sistemas electorales autonómicos, que son marcadamente injustos y que los están girando, si me permitís, hacia el sentido común, que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo, se emita donde se emita. Nosotros hace tiempo comenzamos a pelear para que el Congreso se hiciera eco. En este Congreso hay números
para cambiar el sistema electoral. Hoy cambiar el sistema electoral no es un debate académico, no es una propuesta utópica. Hoy hay números para cambiar el sistema electoral. Forzamos que se constituyera una subcomisión a la que algunos partidos acuden más bien para dilatar los tiempos y para que de cada reunión solo salga que nos dotamos de otra reunión. Seguramente el consenso más importante era el que decía Idoia con respecto a la modificación del voto rogado, que será una casualidad, pero hizo más difícil votar en el extranjero justo cuando más jóvenes se tenían que ir de nuestro país por los efectos de las políticas injustas. También puede ser mala suerte, pero si no era mala suerte, alguien diseñó que fuera cada vez más difícil votar en el extranjero cuando más jóvenes se tenían que ir de nuestro país. ¿Para qué se supone que tenía que servir el sistema electoral que tenemos hoy? ¿Por qué un sistema electoral como el que tenemos? ¿Cuáles eran los objetivos que tenía que cumplir? Pues era un sistema electoral que tenía que producir equilibrio entre los territorios. Se nos decía, hay que sobrerepresentar algunas provincias, porque si no esas provincias nadie las haría caso y no recibirían inversiones. Bien, hoy esas provincias siguen exactamente sin recibir ninguna inversión, básicamente porque los partidos políticos tradicionales las utilizan como arsenales donde meter a gente que no es de la provincia y no tiene ninguna vinculación con la provincia. La brecha entre la España más rica y la España más pobre no se ha cerrado por un sistema electoral injusto. Así que primer objetivo del sistema electoral que tenemos, no cumplido. Segundo objetivo, tenía que facilitar gobiernos estables. Teníamos que tener un sistema electoral que a lo mejor era un poco injusto porque a cambio iba a producir gobiernos estables, que duraran. En la práctica, en nuestro país, las mayorías absolutas se han acabado. Así que la estabilidad de los gobiernos va a depender de su capacidad para alcanzar acuerdos. Y eso significa que el sistema electoral tiene que ser también un sistema electoral que facilite los acuerdos. Decía Pablo, hace falta llegar a acuerdos amplios para transformar nuestro sistema electoral. Eso es cierto y a continuación añadiría, y hace falta cambiar el sistema electoral para que facilite los acuerdos. Necesitamos también un sistema electoral que haga posible nuevos acuerdos en nuestro país. No podemos mantener un sistema electoral que divide entre dos Españas. Dos partidos que sacan votos en las provincias menos pobladas y dos partidos que cada vez más sacan más votos en las provincias más pobladas. Necesitamos un sistema electoral que ponga a hablar a los partidos que sacan representación en diferentes territorios, que facilite el acuerdo entre territorios. Y en segundo lugar, necesitamos un sistema electoral que nos haga cerrar la brecha generacional. No arreglamos nuestro país si seguimos teniendo dos partidos que sacan votos entre los españoles de 18 a 50 años y dos partidos que sacan votos fundamentalmente entre los españoles de mayor edad. Tenemos que romper los compartimentos estancos. Tenemos que ayudar con un sistema electoral que facilite los acuerdos, que facilite que los partidos, incluso con posiciones políticas diferentes, seamos capaces de afrontar algunos de los grandes retos de nuestro país. Hacen falta grandes acuerdos para cambiar el sistema electoral, pero también necesitamos un sistema electoral que facilite los acuerdos en nuestro país, que haga unas reglas del juego justas e iguales para todos, que sincere el Congreso se tiene que parecer más a lo que ya es nuestro país y que facilite que si llevamos la mitad de la legislatura casi perdida por el señor Rajoy, esta legislatura no sea en balde, cerremos con unas reglas de juego justas para todos, que además nos permitan encarar más y mejor los retos que tiene el conjunto de nuestro país. Acuerdos amplios para cambiar el sistema electoral para acuerdos amplios. Muchas